Paulo Dybala es uno de los futbolistas más talentosos que ha exportado Argentina en los últimos años al fútbol europeo, un atacante de perfil zurdo, con una ardua calidad con el balón entre sus pies, capaz de provocar peligro con su inteligente fútbol al abrir los espacios del rival, como también con sus remates de distancia que batieron a los mejores porteros del mundo en su mejor momento. Desgraciadamente su prime fue algo efímero, una suma de cuestiones provocaron que perdiera relevancia en el fútbol italiano, además de que nunca logró llegar a tomar el rodaje requerido para ser importante como jugador albiceleste. Aún así, hasta el día de hoy, se mantiene en Europa, pero ante todo, se mantiene siendo la verdadera joya del fútbol mundial a pesar de su edad. Sin más dilaciones, soy Dr. Food y hoy te presento la historia de Paulo Dybala Prime. Formado en el humilde cuadro de Instituto de Córdoba y con sus primeros pasos en el fútbol de Europa junto al hoy extinto pero refundado Palermo, Paulo Dybala marcaba amplias diferencias por su estilo de juego. Un joven con la capacidad de definir partidos él solo, con una zurda mágica y un olfato goleador que explotó desde un primer momento. Con Palermo estuvo 3 temporadas, en las cuales 2 de ellas jugó en la Serie A y en una siendo esta la segunda campaña en Serie B. Fue para la 14-15 cuando se terminó de consagrar como la promesa que mostraba ser, puesto que con solo 20 años de edad era la gran figura del cuadro rosanero, anotando en importantes partidos y siendo clave para dicha temporada. Su nivel fue tan alto que fue seleccionado en el equipo ideal de la Serie A en 2014 por la Gazzetta dello Sport, manteniendo su fútbol, registrando un total de 13 goles y 10 asistencias en 35 partidos jugados, números que llamaron la atención de grandes en el viejo continente, siendo Arsenal, PSG, Inter de Milán y Juventus algunos de los clubes más interesados en el argentino. Finalmente fue la vecchia señora quienes desembolsaron 41 millones de euros por el jugador, traspaso que lo convirtió en el 8º futbolista argentino más caro en la historia por aquellos años. Paulo Dybala fue presentado en julio del 2015 con la mítica dorsal número 21, usada anteriormente por leyendas como Zinedine Zidane y Andrea Pirlo, generando una alta expectación producto a lo que podría ser la joya como futbolista bianconero. En su debut oficial por Supercopa de Italia, la joya inició con su potencial goleador. No le costó nada el adaptarse, en consecuencia, rápidamente se fue ganando la confianza de su entrenador, quien poco a poco le iba dando más chances dentro del equipo, jugando como un delantero libre en toda la ofensiva, donde compartió lugar con jugadores como el croata Mandžukić o posteriormente con su compatriota Gonzalo Higuaín, quien llegaba desde Napoli para reforzar la ofensiva de Juventus. Dybala terminó su primera temporada con 23 goles y 9 asistencias en 46 partidos, siendo el segundo máximo goleador de la Serie A con 19 tantos, además que Real Madrid puso sus ojos en él, ofertando la cantidad de 80 millones de euros por su fichaje, pero finalmente declinando dicha oferta para permanecer dentro de Juventus. A la siguiente campaña, el equipo bianconero con Dybala como su máxima figura llegó a una nueva final de Champions League. El argentino hizo una presentación espectacular a lo largo de la campaña, consolidándose como la joya, además de ser muy comparado con Leo Messi, vinculado con Barcelona. Sus 2 goles frente al cuadro culé en los cuartos de final de la Liga de Campeones atrajo más las miradas del cuadro catalán, y aunque no se quedó con la Champions al caer frente a Real Madrid, Dybala se consolidaba como uno de los mejores delanteros en toda Europa. Convirtió 19 goles y brindó 9 asistencias en 48 partidos, y ante los rumores sobre una presunta partida, firmó una extensión de su contrato con Juventus hasta mediados del 2022. Una campaña más tarde logró sus mejores números goleadores con la Juve. Fueron 26 anotaciones y 7 asistencias en 46 partidos, manteniéndose como la gran figura del equipo, y aunque estuvieron lejos de Champions, el dominio local seguía más que latente, pero para mala fortuna de Dybala, su crecimiento se vería algo estancado, producto a los 2 mejores futbolistas en el mundo en aquel momento. La joya debía encontrarse tanto con Leo Messi en su selección, como también con Cristiano Ronaldo en Juventus, algo que lo terminó afectando en su ascenso individual, desapareciendo de una manera algo paulatina de las principales portadas del fútbol europeo, al quitarle todo su rol protagónico.
El gran nivel de Dybala como bianconero lo llevó a ser una seria alternativa en el seleccionado de Argentina, haciendo su debut como albiceleste en octubre del 2015, pero no fue hasta 2017 cuando comenzaron a tomarlo mucho más en cuenta para cada convocatoria. El gran problema de Dybala como internacional era su similitud con Leo Messi. Obviamente cada uno tiene sus cualidades, pero a la vez tenían algo muy similar, que de paso lo hacían ser dos jugadores incompatibles. Cada vez que le tocaba compartir equipo, Dybala no podía desempeñarse bien con su rol dentro del equipo, llegando el día en el cual lo dijo ante los medios, explotando una serie de críticas al afirmar que le era muy difícil el jugar con Leo Messi como su compañero en ofensiva. Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición, pero en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo. A Messi siempre se lo ve bien. Paulo Dybala ha seguido siendo recurrente en las nóminas de Argentina, mucho más con Lionel Scaloni como su DT, siendo campeón del mundo en 2022 y hasta incluso jugando con la 10 de Leo en un partido de eliminatorias, rumbo al próximo Mundial del 2026. Sin embargo, nunca tuvo un rol protagónico en la selección de Argentina. Por otro lado, para la 2018-2019, Cristiano Ronaldo llegó a las instalaciones de Juventus, sorprendiendo al mundo del fútbol con un nuevo paso en su carrera. Todo esto ocurrió en el mejor momento de Dybala dentro del equipo, llegando a cambiar su dorsal número 21 por otro histórico en Juventus, como lo fue el dorsal número 10, teniendo una temporada que era clave para consolidarse del todo como la máxima figura bianconera, pero encontrándose con todo lo que representó el fichaje de CR7 al cuadro de la vecchia señora. La joya Dybala perdió su estatus de máxima figura en la Juve. Poco a poco se iban olvidando del Dybala Mask. Ahora, en Juventus, celebraban junto a CR7 con su característica celebración, y el argentino debía aceptar que ya no era la cara del cuadro italiano. Todo esto se llegó a reflejar en sus números en aquella temporada, ya que solo anotó 10 goles y asistió en 3 ocasiones, en 42 partidos jugados, un contraste total de lo que hizo en la temporada anterior y de lo que el portugués hizo en su primera temporada con 28 goles y 10 asistencias en 43 cotejos. Y aunque Dybala fue elegido como el MVP de la Serie A en 2020, las cosas nunca volvieron a ser como en sus mejores años, cuando la joya maravillaba con el uniformado de la Juventus. Para 2021, Cristiano Ronaldo abandonó Italia para volver al fútbol inglés, mientras que Dybala permaneció por una temporada más, siendo la última y donde de alguna manera volvió a elevar sus números y todo su nivel. Fueron 15 goles y 7 asistencias en 39 partidos jugados en su última temporada, decidiendo dar un paso al costado, finalizando el vínculo en un club que defendió por 7 temporadas y en donde dejó un recuerdo imborrable con sus regates, goles y sobre todo con sus 12 títulos ganados con la Juventus, siendo 5 de ellos scudettos, con el dominio absoluto que tuvo la vecchia señora en Italia por aquellos años. A día de hoy, Paulo Dybala sigue vigente en el viejo continente. Ya no es aquel joven prometedor que deslumbraba en Palermo, ni el futbolista que se codeaba entre los mejores del mundo con la camiseta de la Juventus. Pero su magia nunca desapareció. Su zurda sigue siendo un arma letal, su visión un arte diferente y su nombre un símbolo de talento argentino. Dybala pudo haber sido uno de los grandes dominadores de su época, pero aún así, sin llegar a la cima, su legado se mantiene intacto. El de una joya que cuando brilló, iluminó al fútbol mundial. Por eso, cada vez que toca el balón, la afición sabe que en ese instante puede transformarse en magia, porque al final, los títulos, los números y las comparaciones quedan atrás. Lo que perdura es esa sensación de estar viendo a un jugador único. Y esa es la verdadera esencia de Paulo Dybala, una joya que aun con el paso del tiempo, jamás perderá su brillo. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.